Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas de SOE? Pues hoy ya estamos otra vez aquí, miércoles 24 de junio del 2020, casi medio año ya de este 2020, viviendo una situación especial. Y pues en medio de esta situación especial, como cristianos, como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, nos toca una parte muy importante y es sostener a la humanidad, sostener a este país, sostener nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestra ciudad, no sé, lo que sea que tengamos que sostener, sostenerlo en oración. Y por eso creo importante que en estos tiempos en que es demasiado importante estar en oración, podamos nosotros estar viendo lo que nos dice la Biblia acerca de la oración. Hoy vamos a, como cada miércoles, hacer de una forma breve, de una forma algo devocional, pero con algunas bases, esta meditación, este devocional, este estudio bíblico que tiene que ver con orar. Ya hemos visto lo que es orar, ya hemos visto algunas situaciones que Dios nos ha pedido acerca de orar, ya analizamos, como hace 8 días, lo vimos que la oración es algo que nos debe causar gozo, alegría, deleite, que la oración es un diálogo entre escuchar a Dios y pedirle a Dios. Y hemos visto varias enseñanzas. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas importantes. Voy a mencionar solo de paso algunos versículos. Voy a centrarme en 2 de ellos para poder encontrar la enseñanza del día de hoy. Dice por ahí el autor de un libro que Jesús no enseñó a predicar. Jesús no enseñó a cantar. Jesús no enseñó cómo se tenía que hacer la Pascua. Jesús no enseñó cómo se tenían que hacer los mensajes, las clases, los cultos. Nada de eso enseñó Jesús. Jesús sí enseñó a orar. De hecho, ante una petición de los discípulos, Él les enseñó a orar. ¿Recuerdan? Jesús, enséñanos a orar. Y Él entonces les enseñó una oración muy bonita, en donde Él va a dar algunas enseñanzas que más adelante vamos a estudiar. Ahorita yo quisiera que viéramos más que nada este momento especial. Permítame, estoy aquí buscando los textos en la pantalla. Ese momento especial que nos va a hacer, yo creo que un poquito de motivación, nos va a proveer motivación para que dediquemos un poco de tiempo más a orar. Hemos dicho, ¿cuánto dedicas a orar al día? ¿1 hora? Ni tan solo 1 hora. ¿A la semana 1 hora? Ni tan solo 1 hora a la semana. ¿Por qué? Si eres un cristiano, si eres una cristiana, si eres un hijo o una hija de Dios, debería ser mucho más. Y no como un acto religioso, litúrgico, eclesiástico, sino como una realidad en tu vida, día con día. Orar y escuchar a Dios. Platicar es hablar y escuchar. Y entonces vamos a pensar un poquito en algo interesante para motivarnos más y más a orar. ¿Jesús oraba? Esa es una pregunta con la que yo quisiera empezar. ¿Jesús oraba? ¿Qué dices tú? Miren, una persona hizo un gran estudio de las oraciones de Jesús y decía que Jesús oraba desde que inició su ministerio hasta la cruz. Por ejemplo, Marcos 1:35, no lo busquen, me voy a centrar en otro, pero dice que en los inicios del ministerio de Jesús muy de madrugada, cuando todavía era de noche, de oscuro, se iba a orar. Dedicaba todo el tiempo a orar. En un lugar solitario, dice, pero en realidad lo que quería decir era en un lugar donde no lo molestara a nadie,
y se iba a orar. No significa que si vives en la ciudad te vayas todos los días a orar al desierto, al bosque, a la montaña. No, ahí en donde tú vives, en donde sea que vivas, en el campo, en el bosque, en la montaña, en la playa, en la ciudad, en tu casa, en tu departamento, busca un lugar solitario y ponte a orar. Así le hacía Jesús. Frecuentemente encontramos a Jesús orando. Dice otro versículo que cuando Jesús terminó de predicar, pues ya estaba cansado, quizá con algo de hambre, enseñó a muchas personas, había una multitud, había miles de personas a su alrededor, y entonces cuando llegó la noche, en vez de descansar, o antes de descansar, se puso a orar. Busquen Mateo 14:23 y van a encontrar eso. También dicen que cuando iba Jesús a ser entregado, como ya hemos visto, fue al Getsemaní, y estando ahí en los olivos, preparándose para ser entregado, para entregar su vida por nosotros, oró y les hizo una invitación, o más bien diríamos una orden que después entendemos el porqué. Oren para que no entren en tentación. Y se fue a orar, y dice que se puso de rodillas y oró. Y encontramos a Jesús en innumerables veces orando, orando, orando. Siempre estaba orando, siempre platicando con Dios. Siempre, en todo momento, Él estaba haciendo una oración. Dice Lucas que cuando Él estaba en la cruz, lo primero que hizo Jesús fue orar. Orar por aquellos a los que Él iba a salvar. Ni siquiera por Él mismo. Por Él mismo fue la última, ¿no? Cuando murió le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando estaba en la cruz, lo primero que hizo es una oración pidiendo por aquellos a los que había venido a rescatar, a salvar, y aún por aquellos que no sabían ni lo que estaban haciendo con Él. Todo el tiempo Jesús estaba orando. Desde que empezó su ministerio, yo creo que aún desde antes, porque cuando era niño estaba en el templo y lo buscaban sus papás terrenales, y él decía: pues tengo que estar en los negocios de mi padre, ¿por qué me buscan? Y seguramente platicaba desde niño, adolescente, mucho con Dios. Toda la vida Jesús se la pasó orando. Eso es algo que no podemos nosotros negar, porque la Biblia nos dice que eso hacía Jesús. Pero hay una pregunta interesante que quisiera que analizáramos. ¿Jesús sigue orando? Cuando estaba aquí en la tierra, oraba. Pero cuando Jesús ahora está en los cielos, ¿ora? ¿Qué piensan ustedes? Miren, hay un versículo que a mí me llamó la atención y nada más me va a centrar. Ya se lo de Hebreos 7. No es cierto, apenas se los voy a leer. Hebreos 7:25. Dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Está hablando de Jesús. Acuérdense que Hebreos es un libro que habla muchísimo de la fe. Y dice Hebreos 7:25 en su segunda parte: viviendo siempre para interceder por ellos, a los que salvó. Fíjense qué curioso es esto. Todo el tiempo que Jesús estuvo entre nosotros como un ser humano, oró. Desde que empezó su ministerio, y decíamos aún mucho antes, hasta que en la cruz murió, estaba orando. Toda su vida fue de platicar con Dios, todo, lo mínimo, en público, a solas, antes de grandes milagros, antes de cualquier cosa, en la tentación, en todo el tiempo, orando.
Y ahora dice, según Hebreos 7:25, ese sí me gustaría que lo buscaras, que le pusieras pausa y lo buscaras. Dice Hebreos 7:25 que Jesucristo vive ahora para interceder por nosotros siempre. ¿Cómo ves? No es que Jesús ya esté tranquilamente dejándonos, ¿no? Recuerden que otra parte de la Biblia, si tú tienes alguna cosa mal, tú tienes un abogado en el cielo que intercede por ti, es Jesús. No hay mayor intercesor, no hay nadie más que esté pidiendo por ti. No existen. La Biblia es bien clara, no hay ningún otro intermediario entre Dios y los seres humanos, sino solo Jesucristo. ¿Y sabes a qué se dedica Jesucristo en la eternidad? En este instante, en este momento, ahorita que yo te estoy predicando, ¿sabes qué está haciendo Jesucristo? Intercediendo por mí, por ti y por todos los que Él vino a salvar. Y me llamó la atención, no dice orando por ti, no por ellos, sino dice intercediendo por ellos. Y aquí no dice orando, dice intercediendo. Y me puse a buscar en varios pasajes, dice intercediendo. En el idioma original en griego dice intercediendo. Y me llamó la atención. Interceder. La palabra que aquí se usa y que así le llaman, le traduce interceder. Significa todo esto en el idioma original. Hacer una cita para presentar una petición sobre alguien. Eso es interceder. Hacer una cita para hacer una petición sobre alguien. No es que Dios no esté interesado en ti, no es que Dios no le importe lo que estás viviendo. Recuerden que la Biblia dice, Dios sabe de qué tienes necesidad aún antes de que se las pidas. Aún antes de que tú pidas algo, Dios ya sabe que lo necesitas. Y Él te va a dar solo lo que necesites y lo que considere valioso y lo que sea mejor para ti. Y como hemos visto, a veces no es no ni un sí, sino su gracia para poder enfrentar el no o el sí, que es lo mejor que te conviene para ti. Pero aquí me llamó mucho la atención. Jesús está viviendo siempre, intercediendo por nosotros. Se acerca frecuentemente a Dios y le dice, oye papi, ¿no has pensado en Hugo? Y él sabe que Dios ha pensado en mí. Pero Jesús intercede por mí. Oye, ¿te acuerdas lo que nos pidió otra vez? ¿Te acuerdas aquello que platicábamos con él? ¿Te acuerdas lo que él tenía, sentía, sufría? ¿Te acuerdas de su salud? ¿Te acuerdas de su economía? ¿Te acuerdas de lo que vivió últimamente? Y Jesús se acerca con toda confianza, pero a la vez con toda la seriedad del caso, a Dios, como quien hace una cita para presentar alguna petición sobre alguien. Y ahí está Jesús, intercediendo específicamente por ti, por mí y por cada uno de los que Él ha llamado para ser hijos de Dios y para darles el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Cómo ves eso? A mí me impresiona mucho. No es que Jesús te diga, ora, y Él no lo haga. Al contrario, Él antes de decirlo, ya lo está haciendo. Él decía, yo les he dado ejemplo para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Y qué Él hacía? Orar, orar, orar en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión. Y después de que oraba por sus discípulos, y estoy seguro que desde aquellos años, y si no desde antes de la fundación del mundo, con otros versículos bíblicos que les he mostrado donde Dios sueña con nosotros, estoy seguro que desde miles de años antes Jesús ya oraba por ti y por mí y por cada uno de sus hijos y de sus hijas, aún los que Él ha decidido llevarse en estos tiempos, hayan creído lo que hayan creído en cuestiones doctrinales de las que ahora a veces se discute tanto, simplemente creyeron en Jesucristo como su Salvador. Eso es lo único que Él pide. Y aún los que nos hemos quedado para seguir adelante haciendo la labor que todavía tenemos que hacer, Él sigue
intercediendo por todos y cada uno de los que hemos sido salvos. Hemos sido llamados a ser sus hijos y hemos sido llamados a formar su pueblo. No solo pastores, no solo ancianos, diáconos, servidores, líderes, por todos y cada uno de los que formamos su pueblo. Y aquí entonces, espero que no se oiga un anuncio que va pasando por la calle. Aquí entonces hay un versículo con el que quiero terminar, que sería algo que deberíamos hacer sin que nos lo pidiera Dios. Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren. ¿Qué es velar? Permanecer atentos. Eso es velar. Permanecer atentos. Atentos a cualquier cosa. Despiertos, alertas, poniendo todos los sentidos para ver qué está pasando, para ver hacia dónde va. Como ahora lo estamos haciendo, estamos siempre velando por cómo van las cosas con el coronavirus. El color del semáforo, el número de contagiados, las personas en hospitales, las personas que lamentablemente han fallecido. Y estamos atentos a ver qué pasa con el coronavirus. La semana pasada ya íbamos a planear, ya se había planeado regresar a la actividad esta semana, y entonces como uno está velando y está atento, dijeron no, todavía no, frenas todo. Eso es velar. Pero junto a velar dice, oren. Oren. Siempre oren sin cesar. Oren en todo momento. Siempre estén orando. Porque Dios sabe que nuestro espíritu, por el amor que sentimos por Él, por la gratitud que tenemos hacia Él, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, quisiera ser nuestro espíritu y nosotros quisiéramos hacer tantas cosas por Dios. Pero somos seres humanos y la carne es débil. Esa palabra débil no tiene que ver con va inmediatamente a pecar. Esta palabra débil tiene que ver con quedarse sin fuerzas. No está diciendo Dios, yo sé que quieren ser buenos, pero ya andan de pecadores todo el tiempo. No, ni siquiera está Él esperando que pequemos. Más bien Él sabe que tenemos todas las ganas y la intención de hacer algo bueno por Él, pero nos fallan nuestras fuerzas. Por eso dice, oren para que tengan fuerzas, para que en el momento en que la carne, su cuerpo, sus intenciones, sus ganas, sus emociones, sus deseos, sus pasiones se cansen, ahí esté mi mano para sostenerlos. Él lo puede hacer sin que se lo pidamos. Aún les decía, sin que Jesucristo esté pidiendo por nosotros, Dios está atento a nosotros porque es nuestro Padre amoroso. Pero Jesús, cumpliendo con lo que nos prometió, ahí está, intercediendo por nosotros. Todavía ahora en el cielo, sin necesidad, sin tener por qué, está ahí intercediendo por nosotros solo porque nos ama. Y entonces Él nos dice, estén atentos y oren siempre. Yo estoy haciéndolo por ustedes, pero espero que también ustedes lo estén haciendo por ustedes y por los demás. Que estén velando, orando e intercediendo unos por otros. No sé si no te motiva esta reflexión. Jesús siempre oró y ahorita está siempre orando Jesús. ¿No será como que una enseñanza para decir, yo qué tanto oro? No estoy diciendo que dejes toda tu vida y todos nos metamos a un monasterio y cosas así, ¿verdad? Todos de pastores, no. Haz tu vida diaria. Pero en tu vida diaria siempre busca estar velando y orando, con la confianza de que Jesús está intercediendo por ti. ¿Qué te parece si terminamos este estudio bíblico? Acuérdate, estamos leyendo los primeros capítulos de Mateo. Lee el capítulo 5 y dedícate un buen tiempo esta tarde, esta noche, a platicar con Dios. Escúchalo y platica con Él. No solo le hagas peticiones, convive, platica y disfruta su presencia en tu vida. Dios te bendiga.